agradecer la comparecencia del secretario de Estado y intentar hacer una lectura positiva de esta comparecencia de esta mañana, porque me parece que todos los grupos, o al menos una mayoría muy amplia de los grupos, podemos reivindicarnos de alguna manera como partícipes de algunas cuestiones que en un contexto tan pesimista y tan terrible como el que estamos viviendo en esta gran recesión, están funcionando de manera razonable. En primer lugar, el sistema público de pensiones, que como cualquier sistema público de pensiones está fundamentalmente orientado a la reducción del riesgo de la pobreza entre las personas mayores, con los límites que tiene nuestro sistema público, está cumpliendo su misión en esta crisis. El riesgo de pobreza de las personas mayores a raíz de la crisis no tan solo ha aumentado, sino que ha disminuido ligeramente, también por el efecto del incremento de la pobreza en el conjunto de la sociedad, pero ante las personas mayores el sistema público está jugando su función. Y eso implica que tenemos un sistema público de pensiones razonablemente bien orientado. En segundo lugar, en una recesión iniciada en 2007 que está afectando brutalmente al mercado de trabajo, el sistema público de pensiones tiene capacidad financiera de resistir. Y en esta ocasión, a diferencia de otras crisis, a diferencia de las crisis que vivimos a mediados de los años 90, no estamos resolviendo los problemas de insuficiencia del sistema de pensiones por la vía del déficit, sino por la vía de la utilización del fondo de reserva. Y eso tiene que ver con las decisiones que se tomaron en el marco del Pacto de Toledo en 1995. Y sustancialmente dos medidas que entonces se optó y que luego sucesivos gobiernos han ido desarrollando. Separación de fuentes de financiación y puesta en marcha del fondo de reserva. El fondo de reserva figura ya en las recomendaciones de 1995 y se concreta en un proyecto de ley que, si no recuerdo mal, se aprobó en tiempos del señor Gerardo Camps, siendo secretario de Estado, que creo que está que nos acompaña hoy en la comisión. Por tanto, y el fondo de reserva, seguramente el señor Camps y el señor Aparicio, que eran los ministros entonces, no sé si preveían que tuviese su utilización en 2013, todos contemplábamos la puesta en marcha del fondo de reserva pues dentro de 7, 8, 9, 10 años y esta crisis ha precipitado su utilización. Pero es más razonable que utilicemos el fondo de reserva en esta coyuntura que no sea el déficit público el que se vea incrementado para cubrir el déficit que tiene el sistema de pensiones. Y además en un contexto en el que el Gobierno ha tomado otra decisión que no es menor, cuál es la culminación de la separación de las fuentes de financiación. Y toda esta reflexión yo creo que es compartida por todos. Podría ser compartida por el Partido Socialista, por la izquierda plural, por Unión, Progreso y Democracia. Me atreví a decir que también podría ser compartida o debería ser compartida por los por los partidos del grupo mixto. Me parece que es bueno que en este contexto seamos capaces de trasladar a la opinión pública que en esta materia existen más puntos de encuentro que desencuentro. Creo que la opinión pública nos lo agradecería. Se traslada una cierta preocupación por la concentración del conjunto de los recursos del fondo en la deuda pública española, ¿no? Casi en la totalidad del fondo. Yo no sé si esa es la mejor opción, pero tampoco tengo claro que las opciones alternativas sean mejores que esas. Y, por tanto, por un principio de prudencia y cautela, en esta cuestión en concreto, mi grupo entiende que el Gobierno está haciendo una aplicación razonable de las decisiones que se deben de tomar. Tan solamente una cuestión. Mi grupo lleva años reclamando que los recursos del fondo de reserva pudiesen también invertirse en deuda pública autonómica.
No es que la calificación de la deuda pública española por parte de las agencias de calificación esté tan lejos de algunas de las deudas públicas autonómicas. Hubiese ayudado al sistema de financiación autonómico la posibilidad de que el fondo invirtiese parte de sus activos en el mismo. En su momento eso no fue posible. Por tanto, respecto a la comparecencia sobre el fondo de reserva, nos parece que estamos en la línea de la normalidad. En relación a la comparecencia solicitada también por mi grupo sobre las sentencias tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Justicia sobre el régimen de cotizaciones de tiempo parcial. Es indudable que la sentencia es muy importante, que el Tribunal Constitucional afirma de manera muy rotunda que nuestro régimen de cómputo de las cotizaciones es inconstitucional, que es desproporcionado, que no garantiza la protección social necesaria a los trabajadores a tiempo parcial. Y no podemos minimizar esa sentencia. Yo ahí lo que le reclamo al Gobierno es que en el marco de la concertación social y en el marco del Pacto de Toledo demos respuesta a la cuestión de fondo que nos plantea la sentencia, que es que debemos de tener un régimen de cómputo de las cotizaciones sociales que garantice una protección adecuada a esos trabajadores que van a dedicar buena parte de su vida a trabajar a tiempo parcial. Y que si ampliamos la mirada sobre cómo debe evolucionar el mercado de trabajo en los próximos años, sabemos que el peso del tiempo parcial debe de incrementarse en el conjunto de la contratación que se produce en el Estado español. Si no recuerdo mal, estamos en un 15% de peso del tiempo parcial del conjunto de la contratación. Estamos por debajo de la Unión Europea, eso debe de incrementarse y el tiempo parcial siempre tiene dos tensiones. Desde el punto de vista empresarial, una demanda de flexibilidad en la utilización del mismo. Desde el punto de vista de los trabajadores, la demanda de hacer posible esa flexibilidad con la conciliación de la vida familiar y laboral y lo que el Tribunal Constitucional pone encima de la mesa, que es una protección social adecuada. Y, por tanto, hemos de hacer compatible esa reflexión sobre que el cómputo que se determine, los periodos de carencia que se determinen sean los razonables en términos de la sostenibilidad del sistema y la no discriminación de los trabajadores a jornada completa, pero no debemos olvidar que lo que debemos garantizar es que aquellas personas que trabajan a tiempo parcial generen una protección social suficiente cuando dejen de trabajar. Y ahí es donde habrá que encontrar ese punto de equilibrio. Yo no sé si debe operarse en relación al tiempo de carencia, no sé si debe de operarse en relación al multiplicador que hoy tenemos regulado para compensar el mecanismo de cotización por horas. Vamos a esperar que los trabajos técnicos nos apunten una solución, pero creo que la clave es también en garantizar esa protección social suficiente para los trabajadores, las trabajadoras a tiempo parcial. Finalmente, el resto de los portavoces han abierto debates que iban más allá del objeto de la comparecencia. Yo no tenía previsto hacerlo, pero me sumo, ¿no? En relación al factor de sostenibilidad, yo algunas de sus señorías les quiero recordar que en la Ley 27/2011, que mi grupo apoyó, y en los informes económicos sobre el impacto a medio y largo plazo de esa reforma, se dice que sobre la reducción del gasto en pensiones, el factor de sostenibilidad representa 1,5 puntos. 1,5 puntos. Y por tanto es razonable que ese 1,5 puntos que afirmamos que va a implicar de reducción del gasto de pensiones la incorporación del factor de sostenibilidad, seamos capaces de ponernos de acuerdo qué entendemos por ello. Porque aquello que permitió valorar en términos positivos la reforma 27/2011, que a efectos de las perspectivas a largo plazo de las cuentas públicas españolas era afirmar que esa reforma tenía un determinado impacto que garantizaba que el gasto en pensiones no se disparase, se basaba en la idea de que el factor de sostenibilidad tenía ese peso de 1,5 puntos. Casi
el 50% de la reducción de gastos que operaba aquella reforma. Yo ser capaces hoy ya de ponernos de acuerdo en lo que es el factor de sociedad no me parece mal, al contrario, nos da a todos tranquilidad. Otro debate es si el factor de sociedad lo aplicamos ya, donde ahí es mucho más discutible que eso... Debería de ir terminando, señor Campuzano. Mucho más discutible que eso tocle, o mucho más discutible que el factor de sociedad tenga que ver con el mecanismo de actualización de las pensiones, que es otro debate. Punto preocupante que efectivamente que en el papel que el Gobierno nos ha trasladado se incorpore como una variable la indexación de las pensiones. Pues nos equivocaríamos, yo creo, si en el debate de las medidas que hoy tenemos que hacer frente para dar respuesta a los déficits del sistema de pensiones de hoy e introdujésemos cambios y reformas que condicionasen el futuro del sistema de pensiones en relación al objetivo principal que cualquier sistema público de pensiones debe de pretender mantener, que es la reducción del riesgo de la pobreza entre las personas mayores. Los problemas de hoy de déficit están vinculados, y termino con ello, señor presidente, al mercado de trabajo, a la destrucción del empleo. Y a esa cuestión es a la que hoy urgentemente hay que darle respuesta. En cualquier caso, estamos convencidos de que el acuerdo político va a ser imprescindible, que los expertos van a hacer su trabajo, pero que el debate no es un debate técnico, es un debate fundamentalmente político. Y, por tanto, invitamos a los grupos al diálogo y al consenso imprescindible para esta cuestión. Nada más y muchas gracias.